Bueno, vamos a intentar por segunda vez. Tuvimos problemas con la primera transmisión, básicamente por problemas del internet. Eh, yo soy Mónica Fernández, soy endocrinóloga pediatra, trabajo en la Fundación Cardioinfantil y pues le doy las gracias a los residentes del Rosario por invitarme a dar esta charla hoy. Vamos a hablar de síndrome de ovario poliquístico en adolescentes, básicamente para ver cómo podemos hacer una aproximación diagnóstica. No tengo ningún conflicto de interés, no recibo ninguna financiación para hacer este tipo de conferencia. Bueno, entonces vamos a hablar un poco de los temas que vamos a tratar durante la charla. Primero vamos a hacer una pequeña introducción en cuanto a la fisiopatología y la definición del síndrome de ovario poliquístico. Vamos a hacer una aproximación a cuáles son los criterios que tenemos disponibles para poder hacer el diagnóstico en adolescentes, tratando de hablar un poco, ampliando un poco más la definición de cada uno. Básicamente los trastornos menstruales y la anovulación, el hiperandrogenismo clínico, bioquímico, y cuando hablemos de hiperandrogenismo vamos a tratar de hacer la diferencia o cómo podemos diferenciar entre si el origen es suprarrenal o ovárico, un poco acerca de la morfología y la definición de ovario poliquístico y su utilidad y unas conclusiones finales. Bueno, entonces el síndrome de ovario poliquístico es una enfermedad sistémica heterogénea que tiene una fisiopatología muy compleja que incluye alteraciones tanto genéticas como epigenéticas, como alteraciones en la modulación neuroendocrina, alteraciones en la esteroidogénesis y en la foliculogénesis ovárica, alteraciones metabólicas que van a estar dadas principalmente por una disminución en la sensibilidad de la insulina y un aumento en su secreción, cambios en el metabolismo del tejido graso y algunas alteraciones ambientales o condiciones ambientales que también pueden surtirse algo de influencia, básicamente lo que está dado por los trastornos o los cambios en la alimentación y la actividad física. Entonces, dentro de los pilares que tenemos en las manifestaciones vamos a tener el hiperandrogenismo, adicionalmente las alteraciones en el ciclo menstrual y las alteraciones en la ovulación. Un poco para hablar o aclarar el origen o la fisiopatología del hiperandrogenismo en esta entidad, entonces lo que podemos ver es que puede existir una alteración en la regulación neuroendocrina del eje hipotálamo-hipófisis gonadal que partiría por una alteración en la pulsatilidad con un aumento de la frecuencia de los pulsos de GnRH. Este aumento en la frecuencia de los pulsos, si ustedes ven en la parte de arriba tenemos cómo sería de forma normal la frecuencia de los pulsos y en las mujeres con ovario poliquístico se ha visto que hay un aumento en la frecuencia de los mismos. Este aumento en la frecuencia de los pulsos de GnRH va a condicionar que haya una mayor producción de LH, hormona luteinizante, y va a haber un cambio o una diferencia en la relación entre LH y FSH con un predominio en la secreción hipofisiaria de LH. Este aumento en la LH va a condicionar que haya un aumento en la esteroidogénesis ovárica en las células de la teca, lo que condiciona un aumento en la producción de androstenediona y asimismo un aumento en la producción de testosterona por la conversión a través de la enzima 17-hidroxibeta esteroide deshidrogenasa. Como tenemos una disminución en los niveles de FSH, esto va a condicionar que haya menor actividad de la aromatasa en las células de la granulosa y menores niveles de estradiol. Los niveles elevados de testosterona asociados a unos niveles más bajos de estradiol van a condicionar que haya una disminución en la producción hepática de una proteína que es la proteína ligadora de hormonas sexuales, que es básicamente el transportador en el plasma. Este se conoce como SHBG o PTHS, proteína transportadora de hormonas sexuales. Y esta disminución de esta proteína lo que va a hacer es que haya un aumento de la testosterona libre circulante, que es la forma biológicamente activa. Adicionalmente, en estas mujeres vamos a tener insulinoresistencia y esa insulinoresistencia a nivel hepático también va a contribuir a la disminución en los niveles de SHBG y por ende a una mayor circulación de testosterona libre. Los andrógenos pueden provenir no solo del ovario,
sino también de la corteza suprarrenal. Y estos van a través de una enzima que, que es la 17 alfa, la 5 alfa reductasa, van a pasar a la 17 la dihidrotestosterona, que es una hormona que es más activa a nivel del receptor de andrógenos y es lo que va a estimular directamente el aumento en el vello terminal y el aumento del folículo sebáceo con un aumento del acné. En cuanto a la anovulación, entonces sabemos que tenemos hiperandrogenismo, pero adicionalmente hay alteraciones en la foliculogénesis. Entonces, habíamos hablado que teníamos una resistencia periférica a la insulina. Paradójicamente, en esta entidad vamos a tener una sensibilidad diferenciada en los diferentes tejidos a la insulina, teniendo resistencia periférica a nivel de músculo esquelético y tejido graso, pero una sensibilidad aumentada a nivel ovárico. Entonces, esta resistencia a la insulina va a hacer que haya una mayor secreción de insulina a nivel pancreático, entonces vamos a tener mayores niveles de insulina circulante. Y estos mayores niveles de insulina circulante van a hacer que en el ovario haya también una tendencia a mayor síntesis de andrógenos en las células de la teca. Y adicionalmente, estos mayores niveles de insulina pueden alterar la regulación neuroendocrina a nivel de la hipófisis, también perpetuando como esta disminución en los niveles de FSH y este aumento en la LH. Esta FSH o hormona foliculoestimulante disminuida va a hacer que haya una progresión inadecuada del folículo ovárico, existiendo un arresto en la fase de folículo primordial, evitando que haya progresión a folículo primario. Esto hace que, digamos que uno tenga una gran cantidad de folículos primordiales que no progresan y por lo tanto no podemos tener ovulación. Entonces, en mujeres adultas, digamos que los tres pilares de esto van a ser básicamente las manifestaciones de hiperandrogenismo, o sea, clínico o bioquímico, la anovulación y la morfología de ovario poliquístico. En mujeres adultas tenemos diferentes formas de hacer el diagnóstico o diferentes criterios que digamos, como que se han venido publicando o estableciendo a través de la historia. Los primeros criterios que salieron publicados fueron los criterios del NIH, que fueron descritos en 1990, en los que uno definía que una mujer adulta, tenía ovario poliquístico, sí, y que para uno poder hacer este diagnóstico tenía que tener de forma concomitante tanto hiperandrogenismo clínico o bioquímico como trastornos en la ovulación. Posteriormente, fueron publicados los criterios de la Sociedad de Exceso de Andrógenos, que fueron descritos más o menos en el 2003, en los cuales ellos definían que debían tenerse la presencia de 2 de cualquiera de estos tres. Entonces podría ser al menos 2 de los 3, cualquiera de ellos. Y por último, publicaron los criterios de Rotterdam, que se hicieron públicos en el 2006, en los cuales para poder considerar ovario poliquístico uno tenía que tener sí o sí la presencia de hiperandrogenismo clínico o bioquímico, más cualquiera de los otros dos, ya fuera anovulación o morfología de ovario poliquístico. ¿Qué problema tenemos en adolescentes? Entonces, en las adolescentes tenemos de forma fisiológica algunas alteraciones como presencia de acné, puede haber anovulación y podemos tener alteraciones menstruales y adicionalmente la morfología ovárica es diferente. ¿Cómo podemos hacer entonces para diferenciar quienes están presentando solo eventos fisiológicos que van a ser transitorios de aquellas adolescentes que probablemente tienen síndrome de ovario poliquístico o en quienes estas alteraciones son patológicas? Entonces, dentro de la literatura tenemos el consenso que fue el último, el más reciente, fue publicado en el 2018, que fue el consenso internacional, fue la unión de todas las sociedades, fue un consenso internacional con unión de todas las sociedades de endocrinología para establecer, considerando como la controversia que hay y los diferentes criterios disponibles, qué era mejor utilizar para poder hacer el diagnóstico o la aproximación en mujeres con probable síndrome de ovario poliquístico. Este consenso fue establecido para mujeres adultas, hay una parte de adolescentes, pero básicamente habla de los criterios para mujeres adultas. Y previo a eso teníamos el consenso de la Endocrine Society que había sido postulado en el 2013.
Para adolescentes, exclusivamente tuvimos por primera vez un consenso en el 2015, que posteriormente fue actualizado en el 2017, pero realmente ante la información que tenemos del consenso del 2015 y la actualización del 2017 no hay mayores cambios. Todos estos que son como los documentos o las guías como más grandes usan o recomiendan usar los criterios del NIH, que son los que les había mencionado de primeras. Entonces, básicamente los criterios que deberíamos tener en adolescentes sería la presencia de alteraciones menstruales o anovulación, la presencia de hiperandrogenismo clínico, la presencia de hiperandrogenismo bioquímico y la morfología de ovario poliquístico. Pero entonces, ¿cómo podemos definir cada uno? Porque ya sabemos que pueden ser nada más eventos fisiológicos a esta edad. Entonces, en cuanto a los trastornos menstruales, sabemos que son normales en el primer año posmenarquia. Sin embargo, aún durante el primer año, la duración de estos ciclos no debiera durar más de 90 días. Podemos definir entonces como una alteración menstrual si entre el primer y el tercer año de haber tenido la primera menstruación tiene ciclos menstruales que duren menos de 21 días o más de 45, o niñitas que a pesar de tener ya 15 años aún tengan amenorrea primaria, es decir, que no hayan tenido su primera menstruación, o aquellas niñas que empiezan con su desarrollo puberal a una edad normal, es decir, con el primer signo que sería el desarrollo mamario, y que 2 a 3 años después de haber empezado con el desarrollo mamario aún no tienen menarquia. En cuanto a la ovulación, ¿qué sabemos o qué podemos, digamos que, cómo podemos usarlo como criterio en las adolescentes? Este es un estudio que fue publicado en el 2011, se hizo en una cohorte chilena. El objetivo inicial de este estudio era evaluar o comparar cómo era la frecuencia de ovulación en adolescentes sanas versus adolescentes con diabetes tipo 1. No quiero que nos centremos aquí en las niñas diabéticas, sino básicamente en las que eran controles. ¿Por qué? Porque es muy interesante si uno mira, ellos eran 52 controles, evaluaron más o menos 283 ciclos y medían progesterona salival. Lo que encontraron es que aún en niñas sanas, haciendo seguimiento hasta el cuarto año posmenarquia, solo un 45% tenía ciclos ovulatorios, o sea que hay un gran porcentaje de niñas sanas que de forma fisiológica, aún 4 años posmenarquia, pueden tener ciclos anovulatorios sin que tengan ninguna manifestación clínica. Y esto ya había sido postulado previamente por algunos otros autores. Fue escrito en una serie del 83 por Metcalf, en el que ellos encontraron que 5 años después de la primera menstruación, más o menos, solo un 65% de las niñas ya tenían ciclos anovulatorios. Esto ascendió más o menos hasta un 75% en una serie en el 84, a los 6 años posmenarquia. Y en los reportes que tenemos en adultas, sabemos que hasta más o menos un 10% de las mujeres pueden tener ciclos anovulatorios de forma fisiológica. Entonces, ¿cómo podemos usar estos dos criterios en adolescentes o cómo podemos decir que es un criterio para un adolescente con síndrome de ovario poliquístico? Entonces, para uno poder establecer que un ciclo es anormal en un adolescente, lo que nos recomienda el consenso es que uno lo clasificaría como anormal si es que tenemos ciclos menores con una duración menor a 20 días o mayores a 45 días después de los 2 años de la llegada de la primera menstruación, o ciclos que sean persistentemente mayores a 90 días aún estando en el primer año posmenarquia, o si una adolescente presenta una menorrea primaria, es decir, que no haya tenido su primera menstruación después de los 15 años o que no haya tenido su primera menstruación a pesar de haber tenido el inicio del desarrollo mamario 2 a 3 años antes. Bueno, el otro criterio que tendríamos sería el hiperandrogenismo clínico. Pero entonces, ¿cómo podemos hacer para objetivar que un adolescente tiene hiperandrogenismo clínico? ¿Por qué? Porque sabemos que muchas van a consultar por acné, muchas van a consultar por cambios en la distribución del vello corporal, pero ¿cómo podemos hacer para decir que eso es significativo y que realmente amerita algún estudio bioquímico? Entonces, lo que nos recomienda el consenso es que definimos como hiperandrogenismo clínico las adolescentes que presenten acné inflamatorio o acné moderado que no responda al tratamiento tópico, o las niñitas que tengan hirsutismo, que sea moderado a severo, definido como un puntaje de 8 o más en la escala de Ferri-Mangala modificada. Y definitivamente no son criterios de ovario poliquístico en adolescentes la presencia de obesidad o los signos clínicos de insulinoresistencia, tampoco la AMH elevada.
Entonces, ¿cómo objetivamos el hirsutismo? Esto es una escala que se llama la escala de Perlman-Gallaway. Básicamente evalúa 9 zonas del cuerpo en las que usualmente las mujeres no tienen aparición de vello. Además, las características del vello deben ser vello terminal, no es vello delgado, sino pelo grueso o rizado. Eso lo definimos como vello terminal. Y las 9 zonas que tienen en cuenta son básicamente el labio superior, el mentón, el tórax en la línea media, el abdomen alto y el abdomen bajo en la línea media, la espalda alta y la espalda baja, los muslos y los brazos. Y ojo que para la definición de las extremidades realmente uno solo tiene en cuenta cuando o solo puntea el pelo que está del codo al hombro o de la rodilla al glúteo. No, ni en el antebrazo ni en la pierna. Eso realmente no entra. Y lo otro que hay que tener en cuenta es que esta escala es una escala que está únicamente validada para mujeres caucásicas adultas. No tenemos, digamos, una escala validada para nuestra etnia, pero es importante tener en cuenta que puede haber variación étnica. No es lo mismo evaluar, por ejemplo, una mujer asiática que una mujer que viene del Mediterráneo. Lo que está recomendado igual como puntaje es usar 8 para considerar hirsutismo o para indicar algún estudio. Entonces, una vez hemos definido que tiene criterios para hacerle, digamos que tiene acné inflamatorio, que tiene acné moderado, que no responde a los tratamientos o que tiene hirsutismo objetivado, entonces básicamente el paso siguiente es evaluar si hay presencia de hiperandrogenismo bioquímico. Y la evaluación bioquímica básicamente va a tener 2 objetivos. Uno, comprobar la presencia de hiperandrogenismo y lo otro es evaluar cuál es el origen, porque uno puede tener andrógenos que provengan del ovario o que provengan de la glándula suprarrenal. Para uno poder hacer esta diferencia, lo que está recomendado es evaluar o hacer la medición de los exámenes en una fase muy específica del ciclo que se llama la fase folicular, que es la única fase en la que el ovario está en reposo. Uno no tendría ahí como, no estaría teóricamente produciendo más andrógenos. La fase folicular va desde el día 1 hasta el día 7 del ciclo y se recomienda hacerlo en fase folicular temprana, que es entre el día 1 y el día 3 del inicio del sangrado. Si uno en ese momento tiene unos niveles de 17-hidroxiprogesterona mayores a 2 nanogramos por ml, tiene que empezar a considerar que podría tratarse de una hiperplasia suprarrenal y ahí el paso siguiente, lo recomendado sería la confirmación diagnóstica con algún otro examen adicional como un test de STH, un estudio funcional. Si esto está descartado, ya sea porque la 17-hidroxiprogesterona en fase folicular es menor a 2 o porque el test de STH fue normal, entonces entramos un poco en que es un poco controversial primero, ¿cuál es el mejor andrógeno para poder establecer si se trata de un ovario poliquístico y qué punto de corte tenemos para esto? ¿Qué problemas tenemos? Uno, que realmente la mayoría de los ensayos de laboratorio tienen una sensibilidad inadecuada para poder hacer medición de andrógenos, que de por sí las mujeres tenemos concentraciones bajas de testosterona, que puede haber además interferencia con otros esteroides. Tenemos una ausencia de niveles normativos bien definidos, puede haber la unión a la PTHS o a la proteína ligadora, también puede un poco afectar la medición de los andrógenos y adicionalmente podemos tener algunos aspectos técnicos, sobre todo para la medición de la T4 libre, que por definición no es un buen ensayo de laboratorio y no está recomendado hacerlo. Porque en general la medición, los ensayos que se usan no están muy bien desarrollados. Entonces, de todo esto, ¿qué nos sirve más en adolescentes? Este es un estudio que se hizo con una cohorte chilena, fue publicado en el 2015. Lo que ellos hicieron básicamente fue que tomaron niñas que tenían clínica de hiperandrogenismo, es decir, que tenían alteraciones menstruales, hirsutismo, acné, y les evaluaron los andrógenos, hicieron la correlación para ver cuál tenía una mejor correlación en términos de sensibilidad, especificidad, valores predictivos positivos y negativos para correlacionarse con el fenotipo. Y básicamente lo que ellos encontraron es que lo de mejor perfil diagnóstico era la testosterona total y el índice de andrógenos libres. Como les había mencionado previamente, la testosterona libre no es un buen ensayo, pero partiendo de la fisiopatología, sabemos que realmente el mayor problema lo tenemos con unos mayores niveles de testosterona libre circulante, pero como no se puede medir de forma adecuada,
una buena aproximación es medir la testosterona total y la proteína ligadora de esteroides sexuales, que es la proteína que transporta esa testosterona, para a través de una fórmula matemática, un índice, poder como hacer una estimación de lo que está circulando libremente. Eso se llama el índice de andrógenos libres. Y básicamente lo que uno hace es que saca la relación entre la testosterona total y esa proteína ligadora, lo multiplica por 100. Y ahí pues hay que tener un cuidado cuando uno hace esta operación, para que se esté como evaluando los valores en las mismas unidades de medida. El valor que usamos tradicionalmente, porque es un valor que se ha usado siempre en adultas, es 4.5. Un valor establecido para adolescentes realmente aún no lo tenemos validado. Algunas series hablan de usar unos valores un poco más altos, incluso de hasta 6, para considerar hiperandrogenismo de origen ovárico, pero eso no está como claramente establecido y seguimos usando 4.5. ¿Qué dice entonces el consenso en cuanto a la definición de hiperandrogenismo bioquímico? Ellos recomiendan entonces el uso de testosterona total como andrógeno que uno debiera medir. Recomiendan en contra del uso de testosterona libre, eso lo vuelvo a repetir, no debiera medirse. Si se hace con testosterona total, el punto de corte va a depender del ensayo que se esté utilizando. Si es que se hace por RIA, recomiendan usar como punto de corte los 70 nanogramos por decilitro. Por encima de eso uno consideraría hiperandrogenismo bioquímico. Si es que el ensayo es RIA con extracción, el punto de corte sería 55 nanogramos por decilitro. Y si es que se hace por espectrometría de masa o HPLC, sería 42 nanogramos por decilitro. La confirmación diagnóstica se hace si es que esta elevación en la testosterona total es persistente y se mantiene en varias muestras, o cuando los niveles son mayores que el rango normal de una mujer adulta sana en laboratorios confiables. Pero entonces debe ser, uno solo confirma el diagnóstico si es que hay elevación de la testosterona total de forma persistente asociado a síntomas de síndrome de ovario poliquístico, que básicamente van a ser la irregularidad menstrual, con los criterios que ya habíamos definido antes, o sea, definida como hablamos previamente, y la presencia de hirsutismo o acné inflamatorio. Y siempre es importante tener en cuenta que solo un valor de laboratorio elevado, que se presenta solo en una ocasión, un adolescente que tiene solo un síntoma, no constituye diagnóstico. Para uno poder hacer confirmación diagnóstica, tiene que tener la alteración de estos paraclínicos de forma persistente asociados a la clínica. Y en cuanto al último criterio, que sería la morfología de ovario poliquístico, entonces esto digamos que fue definido inicialmente por los criterios de Rotterdam para mujeres adultas, en los que se define como una morfología de ovario poliquístico que tenga uno de los dos ovarios o los dos con un volumen mayor a 10 cc, o que tenga más de 12 folículos en uno o en los dos ovarios. Y no son criterios ni el estroma aumentado, ni la distribución periférica de los folículos, ni que le describan a uno como un patrón ecográfico multifolicular. Eso no se considera como morfología de ovario poliquístico. Pero entonces, ¿qué tan útil es esto como criterio en adolescentes? Entonces, no tanto. ¿Y cómo sabemos esto? Estos son estudios que se han venido haciendo en niñas sanas. Esto fue publicado en el 2011. Se evaluaron 11 niñitas sanas, completamente sanas, eutróficas, con ciclos menstruales regulares y signos clínicos de insulinoresistencia, sin manifestaciones clínicas de hiperandrogenismo, simplemente para ver cómo era o qué porcentaje tenían morfología de ovario poliquístico definido con los criterios de Rotterdam. Y ahí lo que se encontró es que al hacer seguimiento más o menos hasta el cuarto año posmenarquia, aproximadamente un 33% de las niñas completamente sanas tenían morfología de ovario poliquístico, o sea que esto es un hallazgo muy frecuente en adolescentes, por lo que no nos sirve para hacer el diagnóstico. Esto ha sido descrito en otras series, incluso en algunas series americanas llega hasta ser hasta un 54% de las adolescentes. Y además de esto, no tenemos como una gran claridad en cuanto a lo que son volúmenes normales de los ovarios en los diferentes momentos de la vida. Esto es el estudio más grande, que fue hecho aproximadamente con 60.000 mujeres, en los que se medía el volumen ovárico en diferentes edades, desde el nacimiento más o menos hasta los 82 años, para poder establecer parámetros normativos en tamaño.
Y aquí lo que encontraron es que más o menos un 70% de los cambios en el volumen están asociados nada más a la edad, o sea, a la variación de la edad y a la variación, digamos, del desarrollo neuronal durante la vida, nada más por eso, en mujeres que son sanas. Entonces, es decir, hay una gran variación en las diferentes edades de lo que puede ser el volumen normal. Aquí en la figura lo que vemos es en la línea roja gruesa, básicamente es la media del volumen, que estaba establecido más o menos en 0,7 a los 2 años de edad y que llegaba a alcanzar volúmenes, digamos, pico o los más altos más o menos hacia los 20 años, estimado en 7,7 ml en promedio, y hacia los 80 años, digamos que empezaba a disminuir a través de la vida hasta volúmenes tan bajos como 2,8, hasta más o menos hacia los 80. Pero entonces, como ven, ahí, digamos que no tenemos muchos parámetros normativos en cuanto a volumen ovárico durante la adolescencia y adicionalmente hay un gran porcentaje de niñitas sanas sin ninguna manifestación que tienen morfología de ovario poliquístico, lo que es por lo que uno puede considerarlo como un hallazgo fisiológico. ¿Qué nos dice entonces el consenso con respecto a esto? Entonces, básicamente lo que consideran es que uno, no tenemos criterios claros para definir morfología de ovario poliquístico en adolescentes. Por lo tanto, hasta que no tengamos una mejor evidencia, recomiendan usar como punto de corte un volumen de 12 cc para considerar morfología de ovario poliquístico a esta edad y no tienen en cuenta el número de folículos. Adicionalmente, es importante tener en cuenta y nos recuerdan que el patrón folicular es frecuente en adolescentes y no se asocia a hiperandrogenismo eh, y no debe ser considerado como patológico. Adicionalmente, que las niñas que tengan morfología de ovario poliquístico sin otros criterios no presentan ovario poliquístico. Si uno tiene solo la alteración ecográfica, pero no tiene ni alteraciones en los ciclos menstruales y tampoco tiene alteraciones clínicas como acné, hirsutismo y no tiene alteraciones bioquímicas, uno no puede considerar que se trata de ovario poliquístico. Y consideran que de hecho es tan pobre como el aporte de la ecografía que incluso podría ser diferida en la evaluación diagnóstica hasta que no tengamos datos de mejor calidad o mejor evidencia. Entonces, los mensajes para llevar a casa, uno es que no podemos hacer diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico en niñitas que tengan menos de 2 años de haber tenido su primera menstruación. Siempre tenemos que descartar otras alteraciones, eh, sobre todo que no sea algo de origen suprarrenal. Para poder hacer el diagnóstico se requiere sí o sí que exista la presencia de hiperandrogenismo clínico con confirmación bioquímica asociado a alteraciones del ciclo menstrual, bajo la definición que son dadas, digamos, la definición adecuada para la edad, que fue la que mencionamos inicialmente. Un criterio opcional es la presencia de morfología de ovario poliquístico, pero definido como un volumen ovárico mayor a 12, que es lo que está descrito en el consenso y no los mismos criterios de adultos. Y definitivamente no son criterios ni la presencia de obesidad, ni la resistencia a la insulina, sea clínica o bioquímica, ni los niveles elevados de la hormona antimülleriana. Bueno, eso era lo que teníamos para hoy. Asumo que si tienen algún tipo de preguntas nos las irán dejando en el rincón y ahí podremos irlas respondiendo de a poco. Muchas gracias.